Bienvenidos a un fascinante viaje a través del tiempo y el espacio. Hoy les espera una selección única de historias sobre las mujeres más enigmáticas y fuertes de la antigüedad. Hemos reunido 4 relatos increíbles de diferentes épocas y civilizaciones para mostrar cómo la fuerza, la belleza y la sabiduría femenina inspiraban y transformaban el mundo a su alrededor. Descubrirás. ¿Es cierto que existieron mujeres guerreras entre los vikingos o es solo un mito? ¿Qué secretos escondía la vida de las mujeres de la Edad de Piedra y cómo sobrevivían en condiciones extremas? ¿Cómo se combinaban el pecado y la virtud en los destinos de las mujeres de la antigua Babilonia? ¿Y cuál era la verdadera imagen de las mujeres en el misterioso mundo del antiguo Egipto? Mujeres guerreras vikingas, leyenda o realidad. Hola amigos. Gracias por interesarse en la historia, la mitología y las leyendas de los pueblos y civilizaciones antiguas. Un agradecimiento especial a los suscriptores de mi canal. Y gracias por su actividad. En este video, hablaremos sobre las legendarias guerreras, mujeres vikingas o doncellas del escudo. ¿Realmente existieron o es solo un mito? Prácticamente en todos los periodos históricos en todo el mundo, una mujer guerrera era algo único. Pero hay una notable excepción, la era de los vikingos. Incluso existe una serie de videojuegos donde se puede jugar como una mujer vikinga. Los desarrolladores de juegos a menudo, en las etapas iniciales de creación, declaran que los jugadores tendrán la opción de jugar como un guerrero masculino o una guerrera. Y, por supuesto, las sagas escandinavas están llenas de famosas guerreras. Es gracias a las sagas escandinavas y la mitología de los pueblos del norte de Europa que, en primer lugar, aprendemos que las mujeres jugaron un papel muy importante en la época de los vikingos. Allí, las diosas están casi al mismo nivel que los dioses. En segundo lugar, en las sagas se describen prototipos reales de mujeres guerreras, como en la saga de Brynhildr, que sirvió de base para el Anillo de los Nibelungos e inspiró a J.R.R. Tolkien para escribir El Señor de los Anillos. Y, por supuesto, están las valquirias, esas poderosas mujeres guerreras, descritas en las sagas como hijas del dios Odín, cabalgando caballos alados blancos, vestidas con armaduras brillantes y armadas con escudos y lanzas. Según las leyendas, la tarea principal de las valquirias no era luchar contra monstruos ni liderar ejércitos, sino acompañar a los héroes caídos en el campo de batalla a Valhalla. Ellas decidían quién era digno y quién no. Además, a veces se permitía a las valquirias decidir el resultado de una batalla, es decir, determinar qué bando ganaría. En las sagas, se las describe como guerreras fuertes y bastante brutales. Por lo tanto, en la mente de las personas, puede surgir la idea de que si algo similar se menciona repetidamente en la mitología, probablemente también hubo mujeres guerreras entre los vikingos. Según las leyes escandinavas del temprano periodo medieval, las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Además, algunas mujeres ocupaban un lugar especial en la sociedad, convirtiéndose en sacerdotisas y oráculos, lo que les otorgaba un enorme poder e influencia. La igualdad de derechos llegaba al punto en que también había mujeres guerreras que luchaban en el campo de batalla junto a los hombres. Si una guerrera moría, era enterrada con los mismos honores que un hombre. Es notable que durante mucho tiempo los estudiosos modernos dudaron de la existencia real de las mujeres guerreras. Pero los registros de la época del Imperio Bizantino ayudaron a esclarecer algunos detalles sobre la sociedad vikinga. En la sociedad vikinga, existía una norma tácita según la cual una mujer debía casarse con el hombre que sus padres eligieran. Sin embargo, la mujer podía ignorar esta regla,
pero en ese caso, corría el riesgo de romper la relación con su familia y perder la herencia. Si una mujer seguía el consejo de sus padres, pero el matrimonio resultaba ser fallido, tenía derecho a divorciarse y elegir a su próximo esposo de manera independiente. También es importante destacar que los hijos de las familias vikingas eran los únicos herederos de sus padres. Siendo más precisos, el heredero siempre era uno, y generalmente era el hijo mayor. Si no había hijo, la herencia pasaba a la hija mayor. Si toda la herencia iba al hijo mayor o a la hija mayor, los hijos e hijas menores se iban de expedición para ganarse la vida por su cuenta. Las hijas menores, por supuesto, tenían la opción de casarse y asegurarse de esa manera, pero si no recibían una propuesta de matrimonio, las expediciones militares eran el único medio de subsistencia. A menudo sucedía que incluso después del matrimonio, las mujeres se iban de expedición militar, porque los hombres vikingos llevaban a sus esposas con ellos. Como podemos ver, en las sagas escandinavas, las mujeres no solo ocupaban un lugar de honor junto a los hombres, sino que a menudo también participaban en grandes batallas. No solo eran madres y esposas, sino también guerreras, inspirando a los ejércitos con su valentía y fuerza de espíritu. Las leyendas sobre las mujeres guerreras vikingas viven a lo largo de los siglos, relatando cómo luchaban codo a codo con los hombres, defendiendo su honor y derechos, encarnando los ideales de valentía e independencia. Las sagas están llenas de historias sobre estas mujeres asombrosas, cada una de las cuales es única a su manera. Estas historias nos permiten echar un vistazo al mundo de los antiguos escandinavos, entender cómo percibían el papel de las mujeres en su sociedad y cómo ellas desafiaban las normas sociales, rompiendo los límites de lo esperado. En cada una de estas historias se refleja la imagen de una mujer cuya vida se convirtió en símbolo de voluntad, valentía y determinación inquebrantable. Conozcamos más de cerca a algunas de ellas, la famosa Lagertha, la intrépida Hervor, la orgullosa Brynhildr, a quien muchos aún consideran una valquiria viviente que descendió del cielo, y, por supuesto, la audaz Freydis, cuyos nombres han entrado en la historia como ejemplos de verdaderas heroínas de la era vikinga. Lagertha, la famosa portadora de escudo, vivió en la antigüedad, cuando Noruega estaba dividida en clanes y tribus en guerra. No solo fue la esposa del legendario vikingo Ragnar Lodbrok, sino también una magnífica guerrera, conocida por su valentía y habilidades en el combate. Según la leyenda, cuando el rey Svifrag, enemigo de Ragnar, atacó Noruega, Lagertha reunió a su gente y fue a la batalla. En combate, Lagertha se distinguía por su habilidad con la espada y la lanza. Luchaba codo a codo con los hombres, irrumpiendo en las filas enemigas con un valor inquebrantable. La leyenda dice que su espíritu guerrero inspiraba a los vikingos a la victoria, y su intervención personal en el momento decisivo de la batalla la inclinó a favor de Ragnar. Después de la victoria en la batalla, a pesar de su amor por Ragnar, Lagertha no se sometió completamente a él. Se negó a vivir a su sombra y regresó a su hogar, donde continuó gobernando sus tierras de manera independiente. La valiente Lagertha se convirtió en símbolo de fuerza e independencia, inspirando a generaciones de mujeres guerreras. Hervor fue hija del vikingo Angantyr y nieta del poderoso héroe Arnrim. Desde pequeña, no mostraba interés por las actividades tradicionales para las mujeres de su tiempo. En lugar de eso, se sentía atraída por las armas y las batallas, deseando probarse en combate. Hervor perdió a su padre a temprana edad y escuchó sobre el destino de su abuelo, quien murió en batalla defendiendo la espada maldita Tyrfing. Tyrfing era una espada legendaria maldita, que traía muerte y desgracias a quienes la poseían. A pesar de esto,
Decidida a recuperar la reliquia familiar, Erbor se dirigió a la isla de los muertos, donde reposaban los restos de sus ancestros. Allí, sobre la tumba de Arnrim, invocó a su espíritu y le exigió que le entregara la espada. Firme frente a las sombras de sus ancestros, Erbor no retrocedió, incluso cuando los muertos la advirtieron del maleficio que acompañaba a Tyrfing. Su perseverancia y valentía prevalecieron, los espíritus se sometieron a su voluntad y ella obtuvo Tyrfing. Con la espada en la mano, Erbor se convirtió en una guerrera famosa, luchando en batallas y conquistando tierras, pero el precio fue alto, la maldición de la espada siempre la perseguía. La historia de Erbor muestra que la fuerza y la determinación pueden superar incluso el miedo a lo desconocido. Brynhildr fue una legendaria guerrera cuya fama se extendió por todas las tierras escandinavas. Según la saga de los Volsungos, era tan hábil en las artes marciales que no tenía rival entre los hombres. Muchos la consideraban una valquiria viviente que había descendido del cielo en forma de guerrera. Sin embargo, su destino fue decidido por el gran dios Odín, quien le quitó la inmortalidad y la sumió en un sueño profundo, rodeando su castillo de llamas. La encontró el héroe Sigurd, quien atravesó el anillo de fuego para despertar a Brynhildr. Cuando despertó, su espíritu guerrero y su deseo de luchar por la verdad y la justicia seguían intactos. Las leyendas cuentan que su orgullo y fuerza de voluntad eran indomables. Por su heroísmo decidió unirse a Sigurd. Brynhildr soñaba con casarse con un héroe que fuera su igual, no solo en sabiduría, sino también en hazañas bélicas. Pero fue engañada para casarse con otro, y su ira fue incontrolable. Dedicó su vida a la venganza y a las batallas, sin dar tregua a quienes la traicionaron. Brynhildr se convirtió en un símbolo de lucha por su propio destino y libertad de voluntad. Su historia es la de una mujer que no se rindió ni siquiera ante los dioses. Freydis Eirikdottir era hija de Erik el Rojo y hermana de Leif Erikson, uno de los primeros vikingos en llegar a América del Norte. En la saga de Erik el Rojo se cuenta su valiente hazaña en Vinland, cuando luchó por la supervivencia de su pueblo. Cuando un grupo de colonos escandinavos fue atacado por tribus locales, que aprovecharon la ausencia de los hombres más fuertes, los atacantes no esperaban que las mujeres, lideradas por Freydis, defendieran la ciudad. Bajo el ataque de los invasores, las defensoras del campamento retrocedían cada vez más en su asentamiento, sin esperanzas de victoria. Pero en ese momento, Freydis, luchando al frente, tomó una segunda espada y, con nueva fuerza, se lanzó contra los enemigos, lanzando un grito de guerra que resonó en el bosque. Su furia y valentía inspiraron a todas las defensoras de la ciudad para el último combate, lo que conmocionó tanto a los enemigos que se retiraron, dejando la ciudad y a las guerreras a salvo. La historia de Freydis demuestra que el coraje y la fuerza de espíritu pueden salvar no solo a uno mismo, sino también a los demás, inspirándolos a lograr grandes hazañas. Su nombre se convirtió en un símbolo de valor y determinación en las circunstancias más difíciles. A menudo vemos que eran precisamente las mujeres vikingas, guerreras, doncellas del escudo, quienes quedaban como la única esperanza para los habitantes comunes de la ciudad cuando los hombres guerreros la abandonaban para ir en expedición. Esto es confirmado por el descubrimiento de 1878. Al estudiar este hallazgo, los investigadores modernos establecieron que el antiguo esqueleto encontrado en un lugar llamado Pipka, en una tumba vikinga del siglo X, pertenecía a un guerrero noble del sexo femenino. Esta hipótesis había circulado desde el principio, pero tardó mucho en confirmarse. Desde 1878, cuando los arqueólogos descubrieron esta tumba, se creía que los restos pertenecían a un guerrero de alto rango que, siguiendo el arquetipo, fue automáticamente identificado como un hombre.
El guerrero fue enterrado junto con armas y equipo de excelente calidad. Se han encontrado elementos similares en otras tumbas de comandantes. Junto a esta tumba, también se encontraron otras, y todo el sitio estaba ubicado fuera de las puertas de la fortaleza. Este era a menudo el lugar donde se rendía homenaje a los defensores de la ciudad. El campo de batalla y los combates, sin lugar a dudas, se consideraban un entorno masculino, por lo que no se pensaba mucho en el papel de las mujeres en este ámbito. En esos tiempos, cuando las cuestiones de igualdad de género no eran tan debatidas, los arqueólogos a menudo no dedicaban tiempo a analizar los esqueletos, asignando el género del individuo en función de una serie de factores asociados. Sin embargo, un análisis de ADN realizado en 2017 confirmó que los restos pertenecían a una mujer. El descubrimiento del esqueleto de una mujer en una tumba vikinga fue una verdadera revelación para los investigadores. Este caso permitió reflexionar sobre cuán profundamente se entrelazan las leyendas y la realidad en la historia de los vikingos. Las guerreras, o doncellas del escudo, de las que tanto leemos en las sagas, existieron realmente, contribuyendo a los legendarios logros y expediciones. Tal vez, en gran parte gracias a esto, sus imágenes siguen presentes hoy en día en la literatura, las artes visuales y la arquitectura. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes fueron realmente estas heroínas enigmáticas? Eran fantasías de poetas escandinavos, inspiradas por mitos y las figuras de las diosas y valquirias nórdicas, o eran figuras reales cuyos nombres se han conservado en las tradiciones orales y crónicas. ¿Realmente existieron en los campos de batalla de la antigua Escandinavia, donde reinaban la fuerza, el coraje y la valentía? ¿Y qué mujeres guerreras vikingas conocen ustedes, cuyos nombres se han convertido en sinónimos de rebeldía y honor militar? Eso es todo por hoy. Estaré encantado si valoran este episodio y comparten sus impresiones en los comentarios. No se pierdan los próximos videos. Cómo vivían las mujeres en el antiguo Egipto, secretos tras los muros de templos y hogares. Egipto es una de las civilizaciones orientales antiguas más grandes y enigmáticas que ha atraído la atención de historiadores, arqueólogos y amantes de las antigüedades durante siglos. En la percepción de muchos, las mujeres de esa época probablemente eran oprimidas, carecían de derechos y dependían completamente de los hombres. Sin embargo, esto no es cierto. Las mujeres del antiguo Egipto poseían una libertad sorprendente para su tiempo, podían ser propietarias de bienes, gestionar herencias y realizar transacciones. Además, el estatus de las mujeres en la sociedad era tan significativo que un faraón solo podía ascender al trono si se casaba con una hija real. ¿Es cierto que las mujeres egipcias eran consideradas un modelo de feminidad y belleza? ¿Qué papel desempeñaban las mujeres en el antiguo Egipto? Sabemos que muchas mujeres eran servidoras de la diosa Hathor y trabajaban en los templos. Surge entonces la pregunta, ¿se realizaban rituales secretos en los templos egipcios, similares a los de Babilonia, y qué tan literal debe interpretarse el título de sacerdotisas que enfatizaba su unión con la deidad? ¿Eran las mujeres egipcias, en su comportamiento y apariencia, similares a las mujeres modernas? Intentemos mirar detrás del velo del tiempo y descubrirlo juntos. ¿Cómo eran las mujeres egipcias? La imagen de la mujer egipcia, familiar para cualquiera que haya visto relieves y frescos antiguos, se presenta como una figura esbelta y elegante. Estas representaciones eran un reflejo idealizado de la belleza, pero en parte también transmitían la realidad.
Gracias a los hábitos de vida y la alimentación, la mayoría de las mujeres permanecían delgadas, incluso a pesar de tener numerosos hijos. Sin embargo, también existen representaciones de mujeres con formas más voluminosas y caderas anchas, lo que reflejaba una percepción práctica de la belleza vinculada con la fertilidad. Una de las características interesantes del vestuario femenino egipcio era la ausencia de ropa interior tal como la entendemos hoy. Las mujeres usaban vestidos largos y ajustados, a menudo confeccionados con telas finas y transparentes que resaltaban la naturalidad de sus cuerpos. Debajo de estos vestidos no llevaban nada, salvo quizá una simple banda en las caderas con una función más práctica que estética. Este minimalismo en la vestimenta se combinaba con la transparencia de las telas, reflejando la actitud relajada de los egipcios hacia el cuerpo. Más tarde, los atuendos se volvieron más sofisticados, decorados con detalles ricos y cortes complejos, pero la transparencia siguió siendo una característica distintiva que resaltaba la gracia y la armonía de las formas. Las mujeres egipcias prestaban mucha atención al cuidado de su cuerpo. Uno de sus rituales favoritos eran los baños calientes con la adición de fragancias. Aceites aromáticos y hierbas como el incienso, la mirra y el loto no solo limpiaban la piel, sino que también la impregnaban con aromas agradables que duraban mucho tiempo. Estos baños relajaban y creaban una atmósfera especial de lujo, siendo un elemento importante en la vida cotidiana, especialmente de las mujeres de origen noble. Las joyas ocupaban un lugar especial en la vida de las egipcias. Usaban collares, brazaletes y cinturones de piedras semipreciosas, como el lapislázuli, que era valorado por su brillo y su intenso color azul. El cabello largo y abundante era uno de los principales orgullos de las mujeres egipcias. Cuidaban meticulosamente su cabello, utilizando aceites y ungüentos aromáticos para nutrirlo y darle brillo. Con frecuencia, trenzaban sus largas y densas melenas o las peinaban en elaborados estilos decorados con diademas, cadenas de oro y piedras preciosas. Cuanto más alta era la posición social de una mujer, más sofisticados y lujosos eran los adornos de su cabello. En algunos casos, se usaban extensiones o adornos adicionales para lograr un efecto de solemnidad y opulencia. El cuidado del cabello era un verdadero arte, y los peinados destacaban el estatus y la elegancia de las egipcias. El maquillaje desempeñaba un papel importante en la creación de una imagen perfecta. Las egipcias utilizaban ungüentos para el cuidado corporal, pinturas para el maquillaje y compuestos protectores para los ojos, que los protegían del viento y la arena. Incluso en la vida cotidiana, su apariencia se cuidaba meticulosamente, convirtiendo a cada mujer en una obra de arte. Los vestidos transparentes, las joyas coloridas, los ungüentos aromáticos y las pelucas elaboradas creaban una imagen en la que la belleza natural se combinaba con los símbolos culturales de estatus y buen gusto. Así, las mujeres egipcias combinaban armoniosamente el minimalismo en la vestimenta con el lujo de las joyas y el amor por los rituales de cuidado personal. Esto les permitía resaltar su belleza natural, siendo un ejemplo brillante de refinamiento y alto estatus en la sociedad. La vida de las mujeres de diferentes clases sociales. Las preocupaciones cotidianas de las mujeres comunes. Las mujeres de familias humildes en el antiguo Egipto llevaban una vida activa pero difícil. La mayor parte de su tiempo se dedicaba a las tareas domésticas, la preparación de alimentos, el cuidado de los hijos y la ayuda a sus esposos en los trabajos agrícolas. Tejían ropa, cosían, procesaban granos y, en ocasiones, comerciaban. Dadas las condiciones de vida modestas, su ropa y joyas eran sencillas, hechas con materiales accesibles. La libertad de elegir pareja. En cuanto a la libertad de elegir pareja, las mujeres comunes estaban menos limitadas por reglas estrictas, ya que su vida cotidiana no estaba bajo la constante vigilancia de la sociedad. Si el esposo moría o se iba, la mujer podía contraer un nuevo matrimonio sin ser juzgada, e incluso en ocasiones se permitía relaciones sin un vínculo formal.
Esto se debía a que la supervivencia de la familia era la prioridad y la moral social era menos estricta con las clases bajas. El rol de las mujeres nobles en la sociedad. Las mujeres nobles, en cambio, vivían rodeadas de lujo y estaban asistidas por sirvientes que realizaban las tareas cotidianas por ellas. Su principal responsabilidad era la administración del hogar y dar a luz a los herederos. A menudo organizaban banquetes, mantenían tradiciones culturales, interactuaban con los sacerdotes y estudiaban las artes. Su vestimenta diaria se confeccionaba con telas costosas, como el lino, y sus joyas incluían piezas de oro, lapislázuli y otras piedras preciosas. La libertad personal de las mujeres nobles. En términos de libertad personal, las mujeres nobles estaban bajo un estricto control. Su matrimonio y vida sexual eran importantes herramientas políticas, una unión con el hombre adecuado podía fortalecer la posición de la familia o traerle riqueza. Sin embargo, hay muchas menciones de mujeres nobles que, especialmente cuando alcanzaban un poder significativo, mantenían relaciones amorosas secretas. El contraste entre las clases sociales. Mientras que las mujeres comunes podían elegir a su pareja y organizar su vida personal con relativa libertad, las mujeres nobles estaban sujetas a estrictas reglas sociales. No obstante, su acceso a recursos les permitía ocultar cualquier relación inaceptable. Esto creaba una delgada línea entre la moral oficial y la vida real. Acceso a recursos y lujos. Las mujeres comunes tenían un acceso mínimo a los lujos. Sus joyas solían estar hechas de cerámica, cobre o vidrio. Por el contrario, las mujeres nobles podían permitirse joyas y cosméticos lujosos que resaltaban su estatus. Contaban con perfumistas y maquilladores propios, así como la posibilidad de disfrutar regularmente de baños calientes con fragancias. La libertad de elección en las relaciones como reflejo de la posición social. La libertad de elección en las relaciones para las mujeres comunes se explicaba por la necesidad de adaptarse a las condiciones de vida, donde la supervivencia era la prioridad. Las mujeres nobles, a pesar de las restricciones externas, tenían más posibilidades de satisfacer sus deseos, utilizando su posición para ocultar romances secretos. ¿A qué se dedicaban las mujeres en el antiguo Egipto? Entonces, ¿qué hacían las mujeres en Egipto? Si observamos las pinturas y relieves egipcios, de los cuales se han conservado una gran cantidad, podemos encontrar muchas escenas cotidianas que son una fuente invaluable de información. En los relieves, a menudo se representa a mujeres realizando tareas junto a los hombres, generalmente sus esposos. Por ejemplo, pueden estar gestionando el hogar o llevando a cabo tareas diarias. ¿Dónde se puede ver esto? La casa de un egipcio se consideraba un refugio temporal, mientras que su hogar eterno era la tumba. En las paredes de las tumbas, a menudo se representaba cómo vivirían sus dueños en el más allá. La vida en el otro mundo se concebía como una continuación de la vida terrenal, pero en mejores condiciones. Por ejemplo, en las tumbas de los hombres, se les representa junto a sus esposas supervisando sus propiedades o vigilando el trabajo en los campos. Esto muestra que las mujeres desempeñaban un papel importante en la gestión del hogar. Las mujeres en los mercados y banquetes. En algunos relieves, se pueden ver mujeres sentadas en el mercado junto a sus mercancías, listas para comerciar. También se representan en banquetes, que en la cultura egipcia se consideraban una parte importante de la vida en el más allá. En estas imágenes, los hombres banquetean junto a sus esposas, lo que indica la participación igualitaria de las mujeres en la vida cultural y social. Asimismo, en los banquetes podían aparecer bailarinas, músicas y otras artistas. La sorprendente posición de las mujeres egipcias. Estas escenas, que reflejan la participación de las mujeres en la vida económica, social y cultural, podían sorprender a los griegos, para quienes una posición similar de la mujer era desconocida.
Es importante destacar que la civilización egipcia existió durante miles de años y la posición de las mujeres cambió según la época. Se considera que en el reino antiguo las mujeres tenían más derechos, mientras que más tarde sus libertades se redujeron un poco. Sin embargo, incluso en el periodo del Nuevo Reino, el más cercano a nuestra era, las mujeres seguían manteniendo una considerable independencia. Fuentes escritas sobre la vida de las mujeres. Además de los relieves y pinturas, la vida de las mujeres se documenta en numerosas fuentes escritas que se han conservado gracias al clima seco de Egipto. Entre estas fuentes se encuentran documentos administrativos, textos legales, papiros médicos, así como cuentos y enseñanzas. Estos textos indican que las mujeres podían gestionar su propiedad, lo cual era algo único. Una mujer podía poseer bienes que podía aumentar, vender, regalar o legar. La dote recibida al contraer matrimonio le era devuelta en caso de divorcio. Si el divorcio era por iniciativa del esposo, éste debía compensar las pérdidas de la mujer, lo que recuerda vagamente a las pensiones alimenticias actuales. Los derechos legales de las mujeres. Las mujeres podían firmar documentos legales, redactar contratos matrimoniales, adoptar hijos y realizar muchas otras acciones legales. Esto subraya que, en el antiguo Egipto, las mujeres gozaban de derechos civiles que estaban fuera del alcance de sus contemporáneas en otras civilizaciones. Las mujeres en fiestas y entretenimiento. Cuando terminaban sus labores, las mujeres, al igual que los hombres, podían relajarse, disfrutar de banquetes y divertirse. La participación conjunta en fiestas y actividades recreativas no era motivo de juicio y formaba parte natural de la vida cotidiana. Las sacerdotisas del Antiguo Egipto. Pregunta sobre los rituales de las sacerdotisas. Sabemos que muchas mujeres eran servidoras de la diosa Hathor y desempeñaban funciones en los templos. Esto plantea la pregunta, ¿se realizaban rituales prohibidos en los templos egipcios, como ocurría en Babilonia, o se trataba exclusivamente de simbolismo? ¿Hasta qué punto deben tomarse literalmente los títulos de las sacerdotisas, que destacaban su unión con la deidad? Esta cuestión sigue siendo objeto de debate y existen diversas opiniones al respecto. Deberes de las sacerdotisas de la diosa Hathor. Sin lugar a dudas, era a la diosa Hathor, personificación de lo femenino, a quien servían las mujeres. Según las representaciones, las principales responsabilidades de las sacerdotisas consistían en realizar danzas rituales y acompañar las ceremonias dedicadas a la diosa con música. La música en los rituales. La música que acompañaba los rituales era variada. El instrumento principal en estas ceremonias era el sistro, un instrumento metálico con cascabeles o elementos resonantes que producían sonidos melódicos al agitarse. Se cree que el sonido de los cascabeles, en muchas culturas, servía para ahuyentar a los espíritus malignos. Además, se utilizaban los menats, collares que también funcionaban como instrumentos musicales y producían sonidos característicos. Danzas rituales. Las danzas de las sacerdotisas, según las representaciones conservadas, no eran actuaciones coreográficas como las conocemos hoy, sino movimientos rítmicos acompañados de gestos, aplausos y sonidos de instrumentos musicales. Estos movimientos marcaban el ritmo de los rituales y se acompañaban con flautas, instrumentos de cuerda y otros elementos musicales dedicados a la diosa. El papel de mujeres y hombres en los rituales. Es interesante destacar que, aunque las mujeres desempeñaban un papel significativo en los rituales del templo, la parte más importante de las ceremonias era realizada por sacerdotes varones. Las principales tareas de las mujeres estaban relacionadas con la música, las danzas y otros aspectos que subrayaban su conexión con lo femenino y con la diosa Hathor. La posición de las mujeres en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, las mujeres ocupaban una posición inusual para el mundo antiguo, que difería significativamente de su papel en otras civilizaciones.
Contrario a la creencia común de que las mujeres en Oriente siempre fueron reclusas y carecían de derechos, las egipcias gozaban de una libertad que sorprendía incluso a los antiguos griegos. Libertad y actividad económica. Una mujer podía salir de su casa con libertad, visitar el mercado, comerciar y administrar sus bienes. La actividad económica de las mujeres era una parte tan natural de la vida egipcia que ni siquiera se percibía como algo extraordinario. Muchas mujeres se convertían en artesanas, comerciantes, administraban tierras y participaban en la vida económica al mismo nivel que los hombres. Es importante destacar que una mujer no solo podía poseer tierras o una casa, sino también transmitir estos bienes como herencia. El sistema legal. En el sistema legal del antiguo Egipto, las mujeres gozaban de una igualdad sorprendente para su tiempo. Podían actuar por sí mismas en los tribunales, ser demandantes o demandadas, presentar quejas y defender sus intereses. Los documentos de la época confirman que, si era necesario, las mujeres podían incluso impugnar decisiones judiciales o reclamar sus derechos sobre propiedades. El rol en el matrimonio. Especialmente interesante es el papel de las mujeres en el matrimonio. A diferencia de muchas otras culturas antiguas, en Egipto el matrimonio se percibía más como un acuerdo entre socios iguales. Las mujeres conservaban sus bienes y podían firmar contratos matrimoniales que estipulaban las condiciones de su participación en la familia y la protección de sus derechos en caso de divorcio. Vida cultural y religiosa. La vida cultural y religiosa también estaba abierta para las mujeres. Las sacerdotisas desempeñaban un papel importante en los templos, ejerciendo tanto funciones rituales como administrativas. Algunas mujeres se convertían en sacerdotisas supremas de los dioses, alcanzando una gran influencia. Cimas del poder. El papel de las sacerdotisas demuestra que las mujeres egipcias no solo participaban activamente en la vida pública, sino que también podían alcanzar las cimas del poder. La singularidad de la posición de las mujeres. Así, la posición de las mujeres en el antiguo Egipto se distingue por su singularidad. Poseían derechos que estaban fuera del alcance de la mayoría de sus contemporáneas en otras culturas y participaban activamente en la vida económica, social, cultural y religiosa. Esta actitud respetuosa hacia las mujeres convierte a la civilización egipcia en un ejemplo notable de una sociedad donde las mujeres eran participantes plenas en todas las esferas de la vida. Cómo vivían las mujeres de la Edad de Piedra, fuerza y belleza que te sorprenderán. Muchas personas tienen la imagen de las mujeres de la Edad de Piedra como habitantes de las cavernas, ocupadas en preparar la comida y cuidar a los niños, mientras los hombres obtenían el alimento mediante la caza. Sin embargo, estudios modernos muestran que el papel de la mujer en la Edad de Piedra no se limitaba a eso. En este video, contaré cómo las mujeres de la Edad de Piedra construían sus vidas, cuáles eran sus responsabilidades y, lo más importante, qué papel ocupaban en la sociedad primitiva. Cuando hablamos de la apariencia de las personas de la Edad de Piedra, debemos tener en cuenta que esta época duró más de 2,5 millones de años, mientras que el ser humano moderno, Homo sapiens, apareció hace solo 200,000 años. Nuestros antepasados directos, los Homo sapiens, eran casi iguales a nosotros en apariencia. Sin embargo, las duras condiciones de vida dejaron una huella en su aspecto físico. Las reconstrucciones de la apariencia de las mujeres primitivas muestran su asombroso parecido con las mujeres modernas, aunque con rasgos más pronunciados, dictados por su estilo de vida. Se sabe que las mujeres de la Edad de Piedra eran físicamente mucho más fuertes que las actuales. Podrían haber competido no solo con las amas de casa de nuestro tiempo, sino también con atletas profesionales. Este hecho fue confirmado por investigaciones de científicos británicos que estudiaron los huesos de mujeres de la Edad de Piedra. Descubrieron que en fuerza de brazos superaban a las amas de casa modernas en 1/3 y a las atletas olímpicas en un 10 a 15%.
Tenían músculos de las piernas muy desarrollados. Estos datos no solo indican que las mujeres de la Edad de Piedra realizaban trabajos físicamente duros, sino que también permiten imaginar su constitución. Lo más probable es que las mujeres de esa época fueran de baja estatura, robustas, con una complexión fuerte y musculatura pronunciada. Incluso comparando los estándares de belleza modernos, muchas mujeres primitivas eran atractivas. Los investigadores consideran que, a pesar de las duras condiciones de vida, las dificultades para conseguir alimentos y el esfuerzo físico constante, las mujeres de la Edad de Piedra no olvidaban embellecerse. En los lugares de entierro de la Edad de Piedra se encuentran con frecuencia diversos adornos, collares, colgantes, cuentas, hechos de piedra, huesos pulidos y colmillos. Probablemente, los tatuajes también eran populares. Cabe mencionar que las primeras obras de arte fueron precisamente figuras femeninas talladas en piedra, tanto de gran como de pequeño tamaño, encontradas en vastas áreas de Eurasia. Los científicos suponen que estas figuras femeninas eran objetos de culto, asociados con rituales y creencias. Es común la creencia de que los seres humanos primitivos habitaban necesariamente en cuevas. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Las cuevas, por supuesto, eran un refugio conveniente para nuestros antepasados, pero no estaban disponibles en todas partes. Hace aproximadamente 2 millones de años, las personas de la Edad de Piedra comenzaron a construir refugios sencillos hechos de ramas y hojas. Con el tiempo, aprendieron a construir chozas y casas bastante sólidas hechas de huesos de mamut y, posteriormente, de piedra y arcilla. Por lo general, las personas de la Edad de Piedra formaban pequeñas comunidades de unas pocas decenas de personas, donde hombres, mujeres y niños vivían juntos, ayudándose en las tareas diarias. Además de cuidar a los niños y preparar la comida, las mujeres se encargaban de la educación de la siguiente generación, enseñándoles las habilidades necesarias para sobrevivir. El periodo de la Edad de Piedra se caracteriza por el desarrollo de la caza y la recolección, por lo que las principales fuentes de alimentación eran carne, pescado, bayas, hongos y diversas raíces. En la dieta de esa época casi no había cereales ni legumbres, y los productos lácteos no formaban parte del menú de los antiguos. En los últimos años, los científicos han comenzado a replantearse la importancia de la caza para el hombre primitivo. Cazar un gran animal herbívoro no solo era difícil, sino también bastante peligroso, especialmente al cazar mamuts. Por lo tanto, es probable que la recolección, realizada principalmente por mujeres, fuera la principal fuente de alimento. Y esto no se limitaba solo a bayas y hongos en algunas zonas, la dieta incluía huevos de aves y, en asentamientos costeros, mariscos y otros alimentos del mar. Nuestro conocimiento sobre la higiene de las mujeres de la Edad de Piedra es limitado. Durante mucho tiempo existió la creencia popular de que las personas primitivas eran sucias y olían mal. Sin embargo, esto probablemente no es cierto. Podemos juzgarlo observando la vida de las tribus primitivas modernas de África y Sudamérica. A pesar de las condiciones primitivas, se bañan con regularidad, se adornan y cuidan su apariencia, especialmente las mujeres. Lo mismo ocurría con el cuidado del cabello, las mujeres de la Edad de Piedra lo lavaban, lo cortaban e incluso creaban ciertos peinados. Por lo tanto, es muy probable que nuestros antiguos antepasados, en especial las mujeres, tuvieran habilidades desarrolladas en el arreglo y cuidado del cabello. Existen evidencias de que las personas antiguas se preocupaban por el estado de sus dientes, lo cual está confirmado por surcos característicos en el esmalte dental. También existían los primeros pasos en medicina, por ejemplo, sabían cómo tratar los dientes. En España, los arqueólogos encontraron el esqueleto de una mujer que vivió hace 12.000 años, con signos de manipulaciones dentales. Existen razones para creer que las mujeres de la Edad de Piedra tenían conocimiento sobre métodos de contracepción.
Esto es bastante comprensible, ya que los pueblos indígenas de América del Norte, por ejemplo, utilizaban plantas con efectos anticonceptivos. Nuestros antepasados tenían un buen conocimiento de las particularidades de la fisiología femenina. Los arqueólogos han encontrado repetidamente varillas con muescas que se utilizaban como calendarios para el seguimiento de los ciclos femeninos. Cuando pensamos en la familia, imaginamos el modelo moderno, padre, madre y sus hijos. Sin embargo, en la Edad de Piedra, este concepto no era aplicable. El modelo clásico de familia apareció mucho después, y en la antigüedad, las personas vivían en comunidades, donde varias generaciones podían convivir bajo un mismo techo. Las personas primitivas se organizaban en pequeños grupos en los que los vínculos familiares se rastreaban, en la mayoría de los casos, por la línea materna. Los hombres solo podían estar seguros de su parentesco con los hijos de sus hermanas maternas. Este tipo de relaciones familiares aún se encuentra en algunas tribus modernas que viven bajo leyes primitivas. En estas comunidades, las abuelas desempeñaban un papel importante, cuidaban de los niños, participaban en su educación y compartían su experiencia de vida. Este estatus especial de las mujeres mayores se refleja en los mitos y leyendas de muchos pueblos. Las tribus a menudo vivían cerca unas de otras, lo cual ayudaba a evitar matrimonios consanguíneos, ya que las mujeres frecuentemente se entregaban a tribus vecinas. Además, como resultado de frecuentes conflictos entre tribus, las mujeres eran a menudo raptadas para matrimonio. Investigaciones recientes cuestionan la idea de que la caza de grandes animales fuera la principal fuente de alimento para las personas primitivas. La recolección probablemente proporcionaba más alimentos sin riesgos innecesarios y era la actividad principal. Además, el hallazgo de armas en sepulturas femeninas confirma que las mujeres podían participar en la caza. Aunque es probable que esto no fuera un fenómeno masivo, estos hechos permiten reevaluar el rol de las mujeres en la sociedad antigua. Las mujeres de esa época estaban físicamente desarrolladas y, de ser necesario, podían enfrentarse a animales pequeños, como cabras o ciervos. Sin embargo, es poco probable que la caza fuera su actividad principal. Desempeñaban roles importantes en la sociedad, el nacimiento de hijos y la administración del hogar. Probablemente, el nacimiento era percibido por las personas antiguas como algo místico, lo cual se confirma con las estatuillas de la diosa madre encontradas en todo el mundo. Un papel significativo de las mujeres era la administración del hogar. Preparaban alimentos, recolectaban plantas comestibles, cuidaban de la casa y criaban a los hijos, transmitiendo conocimientos, habilidades y tradiciones. De esta manera, las mujeres formaban la base de la educación para todos los miembros de la comunidad. En las comunidades antiguas, probablemente el valor de una persona se determinaba por su contribución al bien común. Esto se puede observar en tribus modernas, donde las mujeres que apoyan al linaje y al hogar tienen un alto estatus. Es posible que en la Edad de Piedra la mujer también gozara de una alta posición como guardiana del linaje. En el siglo XIX surgió la teoría del matriarcado, un supuesto dominio de las mujeres en la antigüedad. Esta idea se popularizó nuevamente con el movimiento feminista. Sin embargo, ya en esa época, la noción de que las mujeres pudieran haber gobernado en la antigüedad generaba dudas por la falta de pruebas contundentes. Tampoco existen pruebas en la actualidad. Probablemente el estatus de las mujeres en muchas sociedades antiguas era bastante alto, y es posible que también fuera así en la Edad de Piedra. Sin embargo, una alta posición no siempre significaba poder. En la historia temprana, la base del poder a menudo era la violencia, lo cual, naturalmente, se asociaba más con los hombres. La cuestión del rol de las mujeres en la sociedad antigua sigue generando debates. La idea de un rol secundario de las mujeres surgió en el siglo XIX, cuando la igualdad de género parecía poco probable.
Los científicos de esa época pensaban que la mujer se quedaba en casa, se encargaba de la cocina y estaba apartada de la vida comunitaria, mientras que los hombres se ocupaban de la casa y el gobierno. Hoy en día, esta idea es cada vez más cuestionada. Es alentador que, con cada nuevo descubrimiento, la ciencia nos permita comprender mejor el rol de las mujeres en diferentes épocas, incluyendo las sociedades más antiguas. ¿Cómo vivían las mujeres en la antigua Babilonia, entre el pecado y la rectitud? Bienvenidos a Babilonia, la legendaria ciudad donde la grandeza y el misterio se entrelazan con la intriga y el temor. Murallas imponentes, calles abarrotadas, el sutil aroma de incienso y los sonidos de fiestas interminables, todo esto creaba una atmósfera única en Babilonia. Aquí, las tradiciones religiosas convivían con ritos inusuales, la riqueza se mezclaba con las debilidades humanas y las costumbres asombraban incluso a los visitantes más experimentados. ¿Cuáles eran los destinos de las mujeres en esta ciudad misteriosa que se convirtió en símbolo de lo prohibido? ¿Qué secretos albergaban los antiguos santuarios y qué se ocultaba tras los legendarios rituales? Sumérgete en la historia de Babilonia, donde detrás de las fachadas de los lujosos palacios y los ruidosos banquetes, se escondían enigmas que convirtieron a esta ciudad en el emblema de la capital del pecado. Las magníficas construcciones de Babilonia requerían enormes recursos. La ciudad no solo era un centro cultural, sino también el núcleo económico de toda la región. Sin embargo, todo ese lujo tenía un lado oscuro, lleno de secretos y contradicciones. La ciudad-estado de Babilonia era gobernada por una élite que concentraba todo el poder en sus manos. El sistema de préstamos era omnipresente, todo, desde la apertura de un taller hasta el pago de impuestos, implicaba obligaciones con los acreedores. Los intereses de los préstamos variaban entre el 10 y el 30%. Incluso los acuerdos con amigos cercanos y familiares se registraban por escrito, ya que el dinero en Babilonia estaba por encima de los lazos personales. En la ciudad prosperaban los robos y los saqueos. Grupos organizados de criminales abarcaban todos los estratos sociales, desde los ciudadanos comunes hasta los representantes del poder. Por la noche, las calles de Babilonia se volvían extremadamente peligrosas. Para proteger a los habitantes, se levantaban los puentes entre los barrios, y patrullas militares recorrían las calles, creando una atmósfera similar a un estado de sitio. Esto sucedía en una ciudad donde se creó el primer código de leyes de la humanidad, las famosas leyes de Hammurabi. Este código incluía más de 280 disposiciones y estaba inscrito en una estela maciza de piedra negra con una altura de más de 2 metros. Las leyes de Hammurabi preveían castigos severos, pero a menudo bastaba con pagar una multa. Este sistema generó una corrupción a gran escala, lo que intensificó las contradicciones económicas y morales de la sociedad. La vida de ocio en la ciudad florecía. Babilonia era famosa por sus establecimientos de entretenimiento y lugares de recreo que atraían tanto a los residentes locales como a los visitantes. El historiador romano Quinto Curcio Rufo escribió sobre Babilonia: no hay ciudad donde las costumbres estén tan corrompidas y las tentaciones sean tan seductoras. Aquí los maridos permitían a sus esposas relacionarse con extranjeros a cambio de dinero, y los ciudadanos se entregaban al vino y a pasiones desenfrenadas. Muchos rituales de Babilonia sorprendían a los viajeros. Las mujeres, comenzando con un aspecto recatado, durante los rituales iban despojándose poco a poco de sus ropas, considerando esto una ofrenda a las tradiciones. La práctica de ofrecer servicios a cambio de remuneración estaba ampliamente extendida y tenía no solo un significado económico, sino también religioso, fortaleciendo ciertos ritos y creencias. Heródoto, en su obra Historia, describió detalladamente las tradiciones y costumbres de Babilonia, que provocaban tanto asombro como incomprensión entre los griegos. Uno de los rituales más inusuales que mencionó era obligatorio para cada mujer,
debía visitar el templo de la diosa Milita Ishtar y realizar un acto sagrado, aceptando una compensación simbólica de un extranjero. Este ritual se consideraba un acto de veneración hacia la diosa y un símbolo de fertilidad, y las mujeres no podían abandonar el templo hasta completar su participación en el rito. Quinto Curcio Rufo, al relatar las campañas de Alejandro Magno, dedicó atención a la descripción de las costumbres de Babilonia. Representó a la ciudad como un lugar absorbido por el lujo y las diversiones. Los habitantes organizaban fastuosos banquetes con música, danzas y consumo excesivo de vino, lo que, según Rufo, erosionaba los principios morales. Alejandro y sus generales quedaron impresionados por la magnitud de las festividades y las costumbres de los ciudadanos, lo que simbolizaba la decadencia cultural de esta otrora gran ciudad. Filón de Alejandría escribió sobre Babilonia como un lugar donde los rituales religiosos se mezclaban con elementos que él consideraba indignos. En particular, mencionó las costumbres relacionadas con la diosa Ishtar, que incluían ceremonias públicas abiertas. Estas prácticas, en su opinión, subrayaban la decadencia espiritual y moral, reforzando la percepción de Babilonia como un centro de cultura pagana. Los textos bíblicos dejaron a Babilonia con la reputación de ciudad del pecado. El Antiguo Testamento la describe como un símbolo de codicia, idolatría y decadencia moral. En el libro del profeta Isaías se menciona a la ramera de Babilonia, que encarna la caída de la moral, y en el Apocalipsis de Juan, Babilonia se presenta como la gran ramera, cuya fama se extendió entre todas las naciones. Esta imagen se convirtió en un símbolo no solo religioso, sino también cultural. Diodoro Sículo, en sus escritos históricos, enfatizó la singularidad y exotismo de las costumbres de Babilonia. Relató grandes festividades donde los participantes se comportaban de maneras que chocaban a los griegos. Durante algunas ceremonias religiosas, las mujeres vestían atuendos atrevidos y participaban en rituales que parecían demasiado explícitos para muchos. Estas descripciones añadieron un aura de exotismo y misterio a Babilonia. Algunos rituales de Babilonia tenían un significado simbólico. Podían incluir acciones relacionadas con la energía de la fertilidad o la creación del mundo. Estas ceremonias se realizaban a menudo en público, subrayando su importancia para toda la sociedad. La sociedad babilónica no condenaba la participación de las mujeres en estos rituales. Se consideraba parte de sus deberes religiosos, y la diosa Ishtar era venerada como la protectora del amor y la fertilidad, lo que reforzaba el significado sagrado de estas tradiciones. Al mismo tiempo, las mujeres de familias nobles estaban sujetas a estrictas normas morales. Su comportamiento era controlado, la castidad antes del matrimonio se consideraba una virtud importante, y su papel se limitaba a la administración del hogar y la crianza de los hijos. Algunas de ellas se convertían en sacerdotisas, lo que añadía respeto y honor a su posición. La vida de los ciudadanos comunes era significativamente más libre. Participaban en festividades masivas, eventos de entretenimiento y otras formas de ocio. Esta libertad contrastante generaba impresiones contradictorias entre los contemporáneos. Babilonia seguía siendo una ciudad donde las tradiciones religiosas, las normas sociales y la vida cotidiana se entrelazaban, creando un equilibrio único entre la estricta disciplina y la libertad. Estas características hicieron de Babilonia un fenómeno vibrante y controvertido del mundo antiguo. En Babilonia, los rituales asociados con la veneración de la diosa Ishtar, incluidos los ritos sexuales, eran percibidos como actos sagrados y no generaban condena. Representaban la fertilidad y la devoción hacia la diosa del amor. Fuera del contexto de los rituales en los templos, las normas sociales seguían siendo estrictas, especialmente para las mujeres de familias nobles, quienes debían ser ejemplos de honor y orden. Las leyes de Hammurabi regulaban estrictamente las relaciones familiares, exigiendo a las mujeres fidelidad hacia sus esposos, y el matrimonio estaba protegido a nivel legislativo.
Sin embargo, en la práctica, estas normas eran frecuentemente ignoradas, los burdeles, los juegos de azar y los banquetes florecían a pesar de las estrictas prohibiciones oficiales. La percepción de Babilonia dependía del punto de vista de los observadores. Para historiadores como Heródoto y Quinto Curcio Rufo, la ciudad se presentaba como un lugar lleno de rituales exóticos y libertinaje, destacando su singularidad y diferencia. Por el contrario, las fuentes locales, como el Código de Hammurabi, se centraban en leyes estrictas, valores familiares y el papel de la mujer como guardiana del hogar. Las festividades babilónicas, como el Año Nuevo, temporalmente rompían las estrictas normas sociales. En esos días, incluso las mujeres más reservadas podían participar en rituales que excedían las limitaciones cotidianas. Esto subrayaba la diversidad de la cultura babilónica, donde las tradiciones estrictas coexistían con momentos de libertad religiosa. Además de los rituales en los templos, existían ceremonias que destacaban el importante papel de las mujeres en la vida social y religiosa. Durante las festividades dedicadas a la fertilidad, ellas participaban en representaciones teatrales, personificando a la diosa madre, mientras los hombres desempeñaban el papel de su compañero divino. Estos rituales se llevaban a cabo ante el público y simbolizaban prosperidad y continuidad generacional. Entre otros rituales destacados estaba el ritual de purificación, conocido como agua sagrada. Las sacerdotisas y mujeres de familias nobles realizaban abluciones en ríos o fuentes sagradas, lo que simbolizaba renovación y la atracción del favor de los dioses. Estas mujeres eran consideradas portadoras de una fuerza espiritual especial que conectaba lo terrenal con lo celestial. Algunos rituales tenían un carácter exclusivamente simbólico. Por ejemplo, las mujeres participaban en procesiones con ofrendas para los dioses, desempeñando un papel clave en estas ceremonias. Estas podían incluir desde simples ofrendas hasta elaboradas ceremonias que subrayaban la importancia de la energía femenina en la organización del mundo. La cultura de Babilonia era una compleja combinación de aspectos religiosos, familiares y económicos. Por un lado, se destacaba la importancia de los valores familiares. Por otro, los rituales religiosos a veces incluían una simbología explícita relacionada con la fertilidad. Estos contrastes hicieron de Babilonia un fenómeno único, que dejó una huella brillante en la historia del mundo antiguo.